buenas noches. En un día tan especial como el de hoy hemos querido pues también celebrarlo aquí en el despacho de Pedro Beltrán Abogados. Saben ustedes que en este programa les hablamos de muchos temas y entre ellos la historia. Y hoy pues nada mejor que en el día de Navidad pues hablarles a ustedes de la historia de la Navidad, del origen de la Navidad y de una tradición que celebramos, bueno, pues que la esperamos durante todo el año, que la celebramos en familia y que a veces no sabemos muy bien de dónde viene, aunque esté tan arraigada en nosotros. Bien, pues hoy va a ser Ángela Aquiles la que comience a explicarnos un poquito pues de dónde procede la Navidad. Ángela, buenas noches. Buenas noches, Navidad. Bueno, cuéntanos la historia de la Navidad, Ángela. Sí, la Navidad tiene su origen en Roma, en el Imperio Romano. La palabra nativitas en latín significa Navidad y no todo el mundo la celebra el 25 de diciembre. El 25 de diciembre lo celebran las iglesias católicas, algunas protestantes y la mayoría de iglesias ortodoxas. En cambio, hay otras iglesias ortodoxas que lo celebran el 6 de diciembre. Esto se debe a que utilizan el calendario juliano y no utilizan el calendario gregoriano que se reformó posteriormente. Como he dicho, en el Imperio Romano se celebraba una festividad muy importante, el solsticio de invierno, conocido como Saturnalia. No sé si lo conocías esto. No, la verdad es que no. Se celebra el nacimiento del dios Sol. Esta festividad, que duraba una semana, llegaba a su apogeo el 25 de diciembre. Sí. Y durante toda esa semana se hacían intercambios de regalos, además posponían todos sus negocios, posponían las guerras y se liberaban esclavos temporalmente durante la festividad. En cambio, con la expansión del cristianismo, el Papa Julio I, en el año 350, propuso que se celebrara el 25 de diciembre no solo esta festividad, sino también el nacimiento de Cristo. Esto evidentemente lo hizo para poder facilitar que se transformaran al cristianismo sin tener que abandonar sus creencias y sus festividades. Sí, bueno. Pues la verdad es que es sorprendente. Estoy convencida de que es una historia que no conoce la mayoría de la gente, así que hasta aquí. No, quería explicarte alguna cosita más. Venga, ¿vale? sí, Simplemente continúa. decirte que a partir de este año, como he dicho, a partir del 350, ya se extendió esa fecha, el 25 de diciembre. En cambio, con la llegada de la Reforma Protestante, en Inglaterra la Navidad fue prohibida. Se consideraba una tradición pagana, ¿no? Provenía del Imperio Romano, y no se utilizaba esta fecha. Tampoco consideraban que el 25 de diciembre fuera realmente el nacimiento de Jesús. ¿Y qué ocurrió además en Estados Unidos? Por una parte tenemos Inglaterra y por otra parte en Estados Unidos los ingleses que colonizaron Estados Unidos consideraban esta costumbre como inglesa. Entonces también fue prohibida, fue declarada ilegal en Boston y no pasó mucho tiempo hasta que se empezaron a amotinar por Inglaterra y tomaron ciudades como Canterbury, porque sí que querían que se celebrara la Navidad. Fue posteriormente con la Restauración, cuando se volvió a retomar la historia de la Navidad y la celebración. Y en Estados Unidos llegó de la mano del presidente Ulysses Grant, que declaró este día, el día 25 de diciembre, como día feriado. Sin embargo, todavía hay algunas congregaciones bautistas y protestantes y los testigos de Jehová que no celebran el día de la Navidad, que, como he dicho, no consideran que esta sea la fecha del nacimiento. ¿Y cuál podría ser la fecha del nacimiento? Bueno, pues depende de algunos expertos que han hecho investigaciones, consideran que, teniendo en cuenta como fuente la Biblia, y si se tienen en cuenta los nacimientos de Juan Bautista y del alumbramiento de Jesús, podría establecerse fechas entre septiembre y octubre en el que se cuenta en la Biblia que los pastores durante el nacimiento de Jesús estaban con sus rebaños por la noche, que estaban pastando por la noche, y esto es muy difícil que ocurriera en diciembre, pero sin embargo sí que podría haber ocurrido en septiembre. Además, se tiene en cuenta como referencia el censo celebrado por César durante estas mismas fechas, que tampoco podría haberse realizado en diciembre, puesto que en Israel hacía un frío tremendo en esta fecha, y además el pueblo judío era bastante proclive a las revelaciones. Hacerles participar en un censo en esta fecha hubiera sido muy imprudente. Sin embargo, pues al final se popularizó el 25 de diciembre y esta fecha que tenemos actualmente. Aunque
como digo, en las iglesias ortodoxas y en la iglesia ortodoxa de Jerusalén, por ejemplo, se celebra el 6 de enero. Ajá, bueno, la verdad es que qué de datos que ya te digo, seguro que desconocían nuestros telespectadores. Otra tradición que no falta en ninguna casa en Navidad, la colocación del árbol de Navidad. ¿De dónde procede esta tradición, Ángela? Bueno, pues si la Navidad tiene origen cristiano, la tradición del árbol de Navidad tiene un origen germánico. Se parece un poquito a la historia, ¿vale? También celebraban los germánicos y los escandinavos el 26 de diciembre, una festividad en honor al dios Frey. El dios Frey era el dios del sol, la lluvia y la fertilidad. Como era el dios de la fertilidad, todos los germanos y los escandinavos colocaban un árbol perenne en el que colocaban elementos decorativos. Y esta tradición, con la expansión del cristianismo, acabó popularizándose. Entonces, lo que era un árbol que representaba el Yggdrasil es el árbol del universo de origen escandinavo, al final, con la expansión del cristianismo, acabó extendiéndose por toda Europa y al final en todas las casas del mundo. Qué bonito. Muy bien, Ángela, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en un día como hoy tan especial para hablarnos de la Navidad, de las tradiciones. Gracias a vosotros. Bien, pues continuamos y, como no, lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y además director de este despacho. Pedro, ¿qué tal? Muy bien. ¡Feliz Navidad! Pues feliz Navidad a ti también y gracias por el esfuerzo de venir a nuestro despacho un día como hoy. Muchísimas gracias. Bueno, sabes que siempre es un placer y más para hacer un programa tan interesante como el de hoy, porque bueno, pues es costumbre de este programa y en eso hay que reconocerte el mérito de que gracias a ti estamos aprendiendo muchísimas cosas sobre la historia de muchos países. Hoy centramos el tema, lo hemos hecho con Ángela, en la historia de la Navidad, y la verdad es que Ángela nos ha dado datos que son sorprendentes, que yo no sabía y que seguro que muchos de nuestros telespectadores tampoco. Y ahora continuaremos contigo, pero antes explícanos un poquito cuál es el despliegue que has hecho hoy aquí como decorado. Muy bien, pues el despliegue está relacionado con la figura que se celebra hoy, que es la figura de Jesucristo, porque en definitiva lo que estamos celebrando hoy es el nacimiento de Jesús, en una perspectiva amplia, eso sí. Empezando por el final, tenemos dos películas sobre Bach. Tú ya sabes que a mí me gusta mucho la música. El motivo de traer películas de Bach es porque es el compositor que más ha escrito sobre Jesucristo, el que tiene un número de obras mayores que abarcarían nada menos que 60 compact disc, toda la obra religiosa cristiana de Johann Sebastian Bach. Tenemos al lado el Corán. Dirá, ¿qué tiene que ver el Corán con Jesucristo? Bueno, el Corán es una evolución de Jesucristo. El Corán tiene la figura de Jesús, aunque esto no es muy sabido, los musulmanes consideran que Jesús también es un profeta y lo veneran como tal. Por tanto, traer el Corán no está de más en un programa sobre Jesucristo. Encima del Corán justo tenemos una ópera, Parsifal. Nos dirá Wagner, ¿qué tiene que ver Wagner y Parsifal con Jesucristo? Pues curiosamente Parsifal es la ópera más cristiana de todas. No hay ninguna ópera ni ninguna temática más cristiana que la de Parsifal, mezclando también algún elemento budista, pero esencialmente la figura de la que trata es Jesucristo en sentido amplio, mezclado con también algo de mitología alemana, una ópera extremadamente religiosa. Al lado un libro interesantísimo, Retrial, de Louis Garbe, del que hablamos en otro programa ya hace meses y que tú has tenido la amabilidad también de leer, creo que con gran interés porque lo hemos comentado. Este libro de Louis Garbe, primero decir que Louis Garbe es el vicepresidente de la Asociación Europea de Abogados, es un abogado israelita que tiene su despacho en Jerusalén y ha escrito un libro interesantísimo sobre Jesucristo en concreto, pero el tema es ¿quién mató a Jesucristo? Toda la tradición histórica nos dice que a Jesucristo lo mataron los judíos, y esto es lo que se nos ha enseñado en el colegio, lo que aparece en realidad en los testamentos, en el Nuevo Testamento. Y esto realmente históricamente no es así, porque a Jesucristo lo matan los romanos. Él lo trata de explicar con datos históricos muy fundamentados,
Y la razón por la cual se atribuye a los judíos la matanza de Jesucristo tiene una gran importancia histórica también en el día de hoy. Esta razón es porque se quería expandir la religión, se quería llevar la religión a los romanos, en definitiva, porque sí. Jesús era judío, esto es lo primero que habría que decir. No admite discusión, nadie puede decir que Jesús no era judío, de hecho nadie lo dice. Es decir, Jesús nació en lo que es hoy Israel, entonces también llamado Israel. Nació en la religión judía, se educó en la religión judía y lo que él enseña es simplemente una prolongación o una mejora, digamos, de la religión judía, pero siempre dentro del judaísmo. Él no estaba inventando una nueva religión, él no creía que estaba haciendo algo diferente. Louis Garbe explica que son los romanos los que lo matan, pero no se les quiso atribuir a ellos esa matanza precisamente para evitar que luego no se pudiera difundir la religión dentro de Roma, que era en definitiva el mundo en esa época, o por lo menos era Europa. Bien, y siguiendo tenemos otra película de Johann Sebastian Bach, interesantísima serie además de la DDR. La DDR es la Deutsche Democratic Republic, Alemania del Este, un país interesadísimo por la cultura, que hizo magníficas series de televisión y es una serie muy brillante sobre Johann Sebastian Bach. Al lado de Israel, porque claro, Jesús, como decíamos, nació en Israel y ahí Israel es lo que se llama Tierra Santa. Si uno quiere ver dónde nació Jesús, dónde murió Jesús, pues tiene que ir a Israel. Por cierto, Jesús nació en Belén. Y Belén hoy, aunque muchos telespectadores no lo saben, Belén está en Palestina. Sí. Está justo al lado del muro. Ese muro que sale en tantas imágenes, pues hay que cruzar el muro desde Jerusalén, solo son 7 kilómetros, es menos casi que ir de Alicante a San Juan, y cruzas y llegas a Belén. Lo que pasa es que es un poco más complicado, porque hay que cruzar la frontera, un muro complicado, una frontera difícil, y ya al lado del muro, justo pegado, está Belén. Andas 3 kilómetros más y llegas a la basílica, donde supuestamente la cueva donde nació Jesucristo. Pues bien, Palestina, sabemos que tiene una situación muy conflictiva políticamente, pero está dentro de Israel, y Jesús muere en Jerusalén, por supuesto. Es el famoso peregrinaje, el Monte de los Olivos, etcétera, el Santo Sepulcro, bien. Bueno, Pedro, veo que tienes a Bruckner también en el decorado de hoy. ¿Qué tiene que ver Bruckner con Jesucristo? Sí, es una pregunta muy interesante porque en principio un compositor sinfónico podría decirse que no tiene nada que ver, un mayor compositor sinfónico, según muchos, el mayor genio de la sinfonía de la historia, que tendría que ver Anton Bruckner, compositor también favorito de Hitler, con Jesucristo. Pues lo que tiene que ver es que Bruckner era un compositor totalmente católico, que él consideraba que las sinfonías que escribía eran un homenaje a Dios, y en particular a Jesucristo, y sobre todo su pieza más monumental y maravillosa, y considerada por muchos la mejor sinfonía de todos los tiempos, la novena, se subtitula Al Dios amado. Es decir, y tiene 3 movimientos que algunos asocian también a la personalidad de Jesucristo, el Espíritu Santo. Bien, por eso ahí está Bruckner, y encima de Bruckner está otra vez Parsifal. Y si vemos la imagen de Parsifal vemos que se está celebrando una misa. ¿Por qué? Porque Bruckner es posterior a Wagner, aunque él amaba a Wagner totalmente, y toda la música de Bruckner es un desarrollo de Parsifal, de esta ópera en concreto. Y siguiendo, aquí tenemos a San Peter, o San Pedro, y San Pablo. El cristianismo lo difunden ellos de verdad, no es tanto Jesucristo el que lo difunde, sino ellos son, estos dos son los que hacen que se extienda, con una polémica inicial entre los dos muy interesante, porque los judíos, cristianos, decían no, esto es una religión judía, por tanto solo tiene que ser para judíos, solo para personas que estén hecha la circuncisión y que tengan todos los ritos judíos. Sin embargo, San Pablo, con mucho mejor perspectiva, dijo no, ¿por qué? Vamos a expandirlo a todo el mundo, vamos a llevarlo a todo el mundo. Y gracias a eso, España es cristiana hoy y hay otros muchos países, porque si eso no hubiera ocurrido, el cristianismo se hubiera quedado en Israel. Por cierto, dato muy curioso es que el cristianismo en Israel es prácticamente inexistente. Es curioso que Jesús no fue lo que se dice profeta en su tierra, pues Jesús no es profeta en su tierra. Israel, como todos sabemos, es de religión judía. Cristianos que puede haber un 1 o un 2%. En Palestina hay algunos árabes que son cristianos, pero si atendemos a los medios de comunicación hoy, veremos que hay un conflicto entre judíos y musulmanes. Los cristianos ahí están todo fuera, no se les menciona. Y más curioso que los pocos cristianos que hay en Israel no son católicos, son ortodoxos, con lo cual, pues, realmente es lo que decimos. Desde luego, no fue profeta en su tierra, no le votaron allí, ¿no? Hoy no le votan, desde luego. Y siguiendo, tenemos a Mozart. Mozart, ¿qué tiene que ver Mozart también con Jesucristo? Pues el caso es que hay una obra muy famosa que se llama El Mesías, de Händel,
pero esto es conocido, bastante una obra, los que son aficionados a la música la conocen bien. Sin embargo, Mozart esa obra la adaptó en alemán, el Mesías es en inglés, porque Händel, aunque era alemán, vivió en Inglaterra la mayor parte de su vida. Mozart esa obra la adapta en alemán y hace una nueva creación, que es poco conocida porque es mucho más popular el de Händel, pero es una de sus últimas obras, que recuerda muchísimo a La flauta mágica, que es su última ópera. Ajá. Una obra maravillosa y totalmente apropiada hoy, porque hoy es Jesucristo, pues es una obra sobre el Mesías. Tenemos más música, porque tenemos el Cascanueces de Tchaikovsky aquí, que es una obra totalmente navideña. Esto no tiene nada que ver con Jesucristo, pero sí con la Navidad. Es el ballet que se hace tradicionalmente en las grandes ciudades, Nueva York, París, Londres, en la época de Navidad. Y al lado tenemos una obra literalmente sobre Jesucristo, que es Héctor Berlioz, L'Enfance du Christ, la infancia de Jesucristo. Y también despliega aquí, tenemos Bruckner, otra vez Bruckner, la novena sinfonía al Dios amado, en un concierto muy particular, al que además tuve el honor de asistir personalmente, que es Abbado dirigiendo en su último concierto, justo murió un mes después, dirigió la novena sinfonía de Bruckner, de forma espectacular en Lucerna, esa es la grabación, y a continuación falleció Abbado, por supuesto, famoso director muchos años de la Filarmónica de Berlín. Y aquí tenemos Bizancio. Bizancio no es muy conocido que es Bizancio, mucha gente creo que no lo sabe, como otros muchos telespectadores seguro que lo sabrán. Bizancio es el Imperio Romano de Oriente, cuando todos sabemos que Roma la conquistan los vándalos, los alanos, en fin, y se destruye Roma y aparentemente desaparece, pero no es verdad, porque el Imperio Romano se traslada entonces a Constantinopla. Constantinopla es la ciudad que funda Constantino, que es en el 313 Constantino decide ser cristiano, que es lo que hace que seamos cristianos ahora, porque el Imperio Romano de repente decide ser cristiano. Bien, funda Constantinopla, Constantinopla es Bizancio, hoy es Estambul, hoy se llama Estambul esa ciudad, porque hasta 1473 no cayó Bizancio, no cayó Roma, en definitiva. 1473. Sí, el Imperio Romano se prolongó 1000 años más. Y como Imperio Romano de Oriente. Es una fusión perfecta de todo, Bizancio. A mí es una civilización que me encanta. Hablaban romano, latín, hablaban también griego y llegaron curiosamente hasta Alicante. Esto tampoco es muy sabido, porque el imperio de Justiniano se extiende en parte en España, pero no toda España, y coge un trozo que va en la costa mediterránea, que particularmente está la zona de Alicante. Justo nuestra zona, sí. Justiniano y su famosísima esposa Teodora se expanden por todo el Mediterráneo, recomponiendo otra vez lo que había sido el Imperio Romano. Claro, Bizancio es esencial porque todos nosotros hoy aquí venimos de Bizancio en definitiva, porque nuestra cultura es en parte romana, en parte griega y en parte cristiana, y esa fusión es la que estaba en Bizancio. Por eso Bizancio preside el programa de Jesucristo, con la imagen de Jesucristo y con la cruz. Tenemos la famosa menora judía detrás, no tiene mucho que ver en principio con el cristianismo, desde luego, pero sí que se parece mucho porque en muchas casas cristianas también existe esa lámpara de 7, el candelabro. Y luego la Torá. La Torá es el libro sagrado de los judíos, los 5 libros de Moisés. La Torá tiene una gran importancia también para el cristianismo, porque ellos le llaman Torá a los judíos, pero nosotros a ese mismo libro, con el mismo texto igual, le llamamos Antiguo Testamento. Es la Biblia, si cogemos una Biblia, el 75% del texto es la Torá, es el Antiguo Testamento, el 25% del texto son los evangelios, pero además en realidad es más, la historia es mucho más, porque los evangelios son 4 personas contando la misma historia, con lo cual en proporción en historia la Torá significa el 90%, y no puede decirse que no es cristiana, claro que sí, porque es la Biblia que se usa en los colegios, que tenemos en nuestras casas, que también en las iglesias se leen muchos pasajes del Antiguo Testamento, por tanto la Torá tiene sentido en un programa sobre Jesucristo. Siguiendo Salomé. Antes de que terminemos, Pedro, cuando acabes con el despliegue me gustaría hacerte una pregunta, tú que has estado en tantos países del mundo, sobre la celebración de la Navidad. Para que no se nos vaya todo el tiempo con el decorado. Salomé es una ópera de Richard Strauss que trata sobre la historia de Salomé y Juan el Bautista, la famosa historia de que baila eróticamente para su padrastro y hace que le corte la cabeza a Juan el Bautista, historia real de la Biblia hecha en ópera. Y ya terminando el Islam, bueno, una
un desarrollo del cristianismo, es como el tercer capítulo, y un compositor moderno, cristiano, del siglo XX, que también hay que traer algo reciente, que es Oliver Messiaen. Disculpa que me haya extendido tanto. No, que va, sí, es demasiados detalles. Es interesantísimo porque, fíjate, imagino que te lo habrás leído todo y te lo habrás escuchado todo, sí. y que nos puedas hacer un resumen de tantas obras pues, en un momentito, la verdad es que es un lujo, Pedro. Pero yo no quería dejar pasar la ocasión de preguntarte, bueno, pues tú eres de todas las personas que conozco, yo creo que la que más ha viajado por todo el mundo. ¿Cuántos países conoces, Pedro? 102, muchos por motivos profesionales. 102 países. Muchos por la Asociación Europea de Abogados, por organización de no han sido viajes de placer solo. Alguno ha habido también, bueno, de vez en cuando. Yo no he dicho nada. Pero bueno, ese conocer tantos países y haber viajado tanto, me imagino que habrá algún lugar donde te haya llamado la atención de forma especial el modo de celebrar la Navidad. ¿Cuál es el país donde se celebra la Navidad de forma más curiosa, o alguna tradición que te haya llamado a ti la atención? Sí, lo curioso es que la Navidad no se celebra en todo el mundo. Quiero decir, porque damos la base de que se celebra en todo el mundo, pero si empezamos a ver, desde luego en Israel no. O sea, donde Jesús, lo gracioso de Israel, país que conozco muy bien, es que, por ejemplo, el día de Año Nuevo, que es el día que empieza el calendario cristiano, allí no se celebra nada, o sea, allí es un día normal, a las 12 de la noche no pasa absolutamente nada, ni fiesta, ni nada. Recuerdo una vez que me apunté a una fiesta y no había nadie, quiero decir, no hubo tal fiesta, ni siquiera llegaba la fiesta a las 12 de la noche, la fiesta se acababa a las 10 de la noche, no puede ser más absurdo, quiero decir, porque había una cena, si lo anunciaban supongo que como promoción turística para los turistas que estaban por allí, pero por tanto... En Israel no se celebra la Navidad, en los países árabes tampoco. Es decir, claro. Entonces, en cuanto a celebraciones navideñas, yo creo que lo más bonito de todos son los países ortodoxos, y sobre todo en Rusia, lo que pasa es que hace mucho frío, podemos estar hablando de 15 o 20 bajo cero, y los países árabes que tienen una parte de población cristiana importante, como por ejemplo Líbano. Esto es muy curioso, porque la ortodoxia cuida muchísimo más, es mucho más bonitas las iglesias, es mucho más formal todo, y es también menos comercial. La Navidad se ha hecho una figura totalmente comercial. En el próximo programa de la semana que viene vamos a hablar lo que quería apuntarte, ¿no? de Papá Noel, que podría haberse hablado también hoy, pero vamos a hacerlo la semana que viene, y Papá Noel, la figura de Papá Noel surge de la Coca-Cola. Esto tampoco es muy sabido, ¿no? Es verdad, es tremendo. Es una invención de la Coca-Cola. Quería preguntarte yo, antes de que acabara el programa... Por los colores, rojo y blanco, o sea, el diseño lo hacen para publicitar la Coca-Cola, no puede haber cosa más comercial, vamos. Quería preguntarte... ¿No lo habías pensado nunca, Papá la Noel, verdad la Coca-Cola? La verdad es que no, Pedro. Precisamente por ese carácter comercial de la Navidad, ¿no? ¿Cómo valoras tú vas un poco rojo, te falta el blanco, claro. Y haces Coca-Cola ya hoy. Sí. Eso depende de las convicciones de cada uno, quiero decir, el valorar, yo creo que está muy bien. La familia es alguna institución muy positiva, no vamos a decir que la familia sea negativa, con lo cual está bien reunirse. La verdad es que a veces uno se reúne y acaba en más peleas que otra cosa, pero en fin, depende hay familias más avenidas, mayores, más pequeñas, la nuclear es la ideal. A veces. Sí, la nuclear es la ideal, a veces es esa de cuando los parientes se van, te da alegría cuando se van, ¿no? Eso que... ¿no? Bueno. Me viene el suegro, no te da la alegría cuando se ha ido, ¿no? Bien, realmente eso depende de cada uno, de las convicciones personales de cada uno, pero yo creo que es una fiesta en definitiva positiva, porque todo lo que sea alegría, todo lo que sea diversión y todo lo que sea salir de la rutina es muy bueno para las personas. La rutina acaba matando, la rutina aburre y la rutina cansa, lo cual pues salir un poco de la rutina, bien, si no tuviéramos Navidad yo creo que estaríamos bastante más aburridos. Ahora, ha dejado de ser una celebración religiosa hace mucho tiempo, de religioso no tiene casi nada. Hay mucha gente que sí que va a la misa del gallo y todo esto, pero ya no es una celebración religiosa, es comercial. La semana que viene, el Año Nuevo. Venga, perfecto. Que coincide jueves de Año Nuevo, o sea que te vamos a tener trabajando aquí otra vez. Esperamos impacientes, ya te digo que yo encantada de pasar el Año Nuevo con vosotros también. El placer es nuestro. Gracias, Pedro, gracias. A ti. Bueno, pues esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy. La verdad es que a mí me ha resultado muy interesante, porque la verdad es que tanto Pedro como Ángela nos han dado datos curiosísimos sobre la historia de la Navidad, y como ha dicho Pedro, la semana que viene volvemos con un programa especial sobre el Año Nuevo. Hasta pronto.